Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver eso hoy día. No, a ver, luego ustedes dirán, ¿pero yo estaba hablando de coyuntura o era la clase? A ver, ustedes van a verse cuenta. Pero bueno, como hay algunos que no me han dicho de manera directa y me han vacado, bueno, pues, continuaré. Bueno, eh, primero, a ver, si nosotros vemos los periodos de la historia de la filosofía, eh, primera pregunta que te hago, el periodo escolástico en el Perú, la colonia peruana, mira los siglos, siglo XVI, siglo XVIII. ¿Mm? ¿Mm? Siglo XVI, siglo XVIII. Marc, me encantaría responderte, pero me han dicho que empiece la clase, así que ya no puedo responder tu pregunta, que estaba bien interesante. Pero ya me vacaron ya algunos, ya, que ni siquiera me lo han dicho de manera directa. Pero bueno, a ver, les decía a todos los que sí quieren clase y luego al final van a decir, total, se van a confundir. Eh, la colonia, ¿qué siglo empieza? Mira, ¿qué siglo empieza? Siglo XVI, dice, ¿no? ¿Estamos bien? Pregunto a los chicos, a ver, en general, ¿en qué siglo termina la Edad Media en Europa? Aproximadamente, pero bueno, hay un siglo que se suele decir. ¿Cuál es ese siglo en Europa? Siglo XV, muy bien Abraham, muy bien Irenka, siglo XV, excelente, ya. ¿No te parece raro? ¿No te parece raro que aquí en el Perú llegue la filosofía escolástica y el modo de producción escolástico, feudal, cuando en Europa ya un siglo antes había desaparecido? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice de que en el siglo XVI llegue el modelo económico feudal que dure hasta el siglo XVIII y hasta para algunos mucho más? Pero en Europa ya había pasado de moda. Ya las monarquías no utilizaban ese modo de producción, salvo España. Simplemente llegó tarde, está bien, llegó tarde, pero nada más llegó tarde. Llegar tarde suena a que llegó mi pata, oh, llegó a la fiesta mi pata, oh, llegaste tarde, pero ya estás acá bien contigo. Tan simple, solo llegó tarde. No había medios de comunicación, faltaba el Netflix para darnos cuenta que era otra. Tan simple. Ahora entienden por qué hablé la primera parte sobre la coyuntura política actual. Porque si queremos entender la clase, tenés que ser crítico, ¿eh? Porque si no eres crítico y simplemente, no, yo quiero información, y ni te das cuenta si la información es verdadera o no, estamos mal en esta clase y en general en tu vida. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Ajá, muy bien, Nayeli. Ya, Nayeli está que se acerca. Profe, estamos atrasados. Sí, culturalmente estábamos atrasados. Pero vamos, sigue escarbando, sigue escarbando. ¿Y por qué trajeron ese modo de producción si ya en Europa no era? Muy bien, Lucía. Manipulación, me dice. Querían controlarnos, dice Camila, para someternos, dice. Excelente, ¿ves? Hay que escarbar para controlar. La escolástica fue la ideología española de la dominación. Este pensamiento y ese modo de producción servían para legitimar y justificar lo que ellos llaman la conquista, pero en verdad, pues, es una invasión. Y así justificar un orden colonial. Y utilizaron las ideas medievales para justificar eso. La idea de la revelación divina, la idea de la autoridad. ¿Mm? Entonces, por ahí van. Ahora, bajo esa figura, entonces, por eso ahora me entiendes,
Sería un error muy grande, muy grande. Simplemente creer que... No, profe, simplemente llegó a la edad media y nada más. Tenemos que tener un espíritu crítico. Si no eres espíritu crítico, pucha, que te vas a creer todo lo que leas. La escolástica fue un periodo en donde se utilizó la religión, se utilizó el modo de producción feudal. ¿Para qué? Se utilizó con el objetivo de poder someter a la población. Llegaron muchas órdenes religiosas en ese sentido. E inclusive para corroborar esto, hasta sorpréndete, se llegó hasta a discutir si se debería hacer la guerra o no al indio. ¿Se le debe hacer la guerra al indio o no? Esa es otra pregunta. Que al final escondía algo más profundo. ¿El indio es humano? ¿Cuál es la condición del indio? Y aunque no lo creas, debatía gente. Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, decía que el indio es como una bestia. Es como era hincha de Aristóteles, pues Aristóteles decía de que el hombre es un animal racional y un animal político, ¿sí o no? Si es un animal racional y un animal político, ¿qué significaba eso? ¿Te acuerdas? De que el hombre tiene que vivir en sociedad, tiene que vivir en civilización. Si vive fuera de la civilización, de la polis, es como una bestia, decía. Bueno, de eso se agarraba Ginés de Sepúlveda para decir que acá en el Perú no somos humanos o no estamos a la misma condición que un europeo, porque hemos vivido fuera de la civilización europea y por lo tanto somos inferiores a ellos. Por eso que somos como salvajes, por eso es que practicamos sacrificios humanos, por eso es que somos así, ¿no? Entonces, el europeo es superior, por lo tanto, el europeo tiene derecho de cuidar al indio, pero como son salvajes no puedes razonar con ellos, entonces hay que utilizar la violencia, la fuerza para someterlos. Es por su bien, claro está, pero hay que someterlos. Y ya luego, si quieres, los educamos. Hacia la Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas planteaba caso cerrado, decía de que el indio sí es humano, tendrá una cultura diferente, pero son civilización. Podrán creer en dioses falsos, pero son civilización y no podemos someterlos. Hay que respetar su diferencia. Ni siquiera tenemos que intervenir en las cuestiones internas de esa civilización. Por eso él estaba en desacuerdo de que se manden barcos con este caso, pues, con soldados y armas. Él más bien diría que vengan barcos con curas y Biblias para evangelizarlos, pero nada de violencia, nada de la fuerza, ¿no? Es más, llegaba a decirle que los verdaderos salvajes son los europeos, que maltratan, matan a los pobres indígenas que son como corderos inocentes. Así hablaba, pues, justamente Bartolomé de las Casas. Inclusive ellos llegaron a debatir en persona, te cuento. Llegaron a debatir en 1550, Carlos V convocó a la llamada Junta de Valladolid de España. Y en esa Junta de Valladolid de España debaten los dos, cada una de su postura, ¿no? Imagínate. Me escribe Ricardo, profe, una de esas condiciones de trato al indio era también para que éste no pueda luego dominar a ellos. No, no entendí. A ver, explícame mejor la pregunta, ¿no? Que los indios no los dominen a los españoles, no sé si por ahí va. Más la intención ha sido, por lo que he dicho, una forma de justificar el uso de la violencia y que el indio vea, pues, ¿no? De que lo hacen por su bien. ¿Me explico hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Y a quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? ¿Y quién es el malo? Si quieres te lo pongo más fácil. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Mm? Así es, Yamile. Te diste cuenta. Es lo que estuve hablando en mi introducción de la clase.
que para algunos creo que no les gustó. Sería un error que en la historia tú veas que hay buenos y malos. No es tan simple como decir, no, Merino, no, Merino, sí, Vizcarra, sí, Vizcarra. No, no es así. Estamos totalmente de acuerdo que Ginés de Sepúlveda, que hablaba cosas que creo que nadie comparte. Pero no por eso vamos a cometer el error de creer que Bartolomé era así el buenito y todo. Vamos por partes. Cada uno respondía a intereses muy particulares. En el caso de Ginés de Sepúlveda, él respondía obviamente a los intereses de la corona española, porque obviamente traer soldados, armas, es tomar prácticamente estas tierras para la corona, y ese era un interés. Pero por si acaso, Bartolomé de las Casas también respondía a un interés. ¿Al interés de quién? De la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica te decía no, que no haya soldados, pero sí te decía que vayan curas con Biblias. ¿Por qué? Porque recuerda que la Iglesia Católica, los estados pontífices siempre fue un proyecto que hasta ese momento todavía lo mantenían vigente. Entonces también había un interés. Por eso que algunos consideran que al final se hizo un acuerdo entre la Iglesia y en este caso pues el Estado, y por eso que los dos fueron los que vinieron aquí a nuestras tierras, y por eso también tú has visto que la Iglesia también cumplió un papel terrible contra los indígenas. Basta nomás que pase la pandemia y date una vuelta por, qué sé yo, pues por el tribunal, el Museo de la Santa Inquisición en Lima, ¿no? O date una vuelta, qué sé yo, pues anda ¿cómo se llama? A la iglesia mayor, ¿no? La que está en el centro de Lima. Abajo hay catacumbas, con cráneos reales, por si acaso. Entonces, es un error creer que las cosas son buenas y malas. Me pregunta Brigitte, ¿este fue el primer debate que hubo en el Perú? No, porque esto no se dio en el Perú. Repito, esto se dio en España, Madrid, en el Colegio San Gregorio de Valladolid. Ya no fue acá en el Perú. Entonces, desde allá discutían cuál es nuestra suerte. ¿Qué iba a pasar con nosotros? Entonces hay que tenerlo muy presente, hay que tenerlo muy presente, muy presente. Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces veamos, pues, que ya desde esta época se nos inculcaba la idea de que hay buenos y malos, y eso proviene también de la religión, la idea de que solo existe el bien y el mal, o eres bueno o eres malo. Y eso es algo que está bien metido en nuestra cultura, desde la época de la escolástica. ¿Mm? Profe, pero no sea tan negativo, profe. Hablemos de cuando somos libres. Ya viene el bicentenario, profe. Somos la generación del bicentenario, profe. Ya, acá hay otra pregunta que no te va a gustar. ¿Somos libres? ¿Realmente ha habido independencia? Profe, lo que pasa es que usted, profe, seguro es hincha de Philly Butter, profesor, seguro que usted es hincha, ya van a empezar a atacarme. Es una cuestión científica, históricamente hablando. ¿Eh? ¿Somos o no somos libres? Si tú estás pensando que en el bicentenario vamos a celebrar, cuando tú ingreses a la universidad te vas a dar con la sorpresa de que hay, en este caso, pues justamente qué cosa. Vamos a encontrar, curiosamente, historiadores que van a plantear de que sí había independencia, vive el Perú, y van a haber otros que te van a decir que no, que hasta inclusive ha sido una farsa. Entonces, hay historiadores así, y el próximo año va a haber debates, te comento, por si acaso. Por eso que muchos historiadores hasta dicen, puntual, que no es la independencia del Perú, sino es la independencia criolla del Perú. La independencia criolla del Perú. Hay que dejar eso claro. La Ilustración lo que quiere plantear, en pocas palabras, ¿qué cosa es? Quiere plantear los criollos, pues,
una ideología de la emancipación. Bacán, profe. Y se va a cuestionar el sistema colonial y va a promover una conciencia, un sentimiento patriótico. Claro, profe, claro, obviamente. Ya, pero acá viene el asunto, ¿no? Eh, ¿Bajo qué intereses? ¿Bajo qué intereses? Ah, hagamos historia, chicos. Hagamos historia para que no se repita, como se dice. Por un lado estuvieron los reformistas. ¿Quiénes eran los reformistas? Los reformistas planteaban la independencia. ¿Qué opinas? ¿Planteaban la independencia? No, ellos no querían independencia. Ellos solo querían reformas. Querían reformas. Reformas. Mejorar el sistema colonial. Mejorarlo, no independizarnos. Entonces, eso creo que está claro. Ahora, un separatista sí realmente quiere la ruptura con el poder español. Eso sí, quiere la ruptura. Ahora, yo pregunto al salón, ¿quiénes son entonces para ti el verdadero prócer de la independencia? ¿Un reformista o un separatista? ¿A quién se le puede llamar independista como tal? ¿Al reformista o al separatista? ¿Ni uno ni el otro, seguros? Acá tampoco, cuando yo te he dicho crítico, no, tampoco te estoy diciendo que seas nihilista y no creas en nadie. No malentiendas mi introducción que dimos en clase. Sino que hay que analizar bien para elegir. Si nosotros nos basamos en esas definiciones que están en la pizarra, bueno, pues, profe, el independista es el separatista, porque dice una ruptura. Independencia, ya, separatista. Pero en cambio, el reformista no quiere separarse del sistema colonial, entonces no es independista. Creo que estamos de acuerdo. El separatista, por lo menos en discurso, ¿sí o no, Yamile? Por lo menos en el discurso, son más independistas o son independistas a diferencia de los reformistas. Por lo menos en la definición. ¿Ya? Ya, ya, profe, está bien, claro. Ahora, mira qué curioso. ¿Identificas a esos tres personajes? Lo debes conocer. Lo debes conocer de colegio. ¿Cuántos de ustedes han hecho cuántos dibujos y pegado láminas en su cuaderno de ellos? ¿Cuántos inclusive se han disfrazado en primaria para hacer una dramatización de la independencia? Y el más conocido de todos, tal vez ahí el bravo, es Hipólito Unanue, ¿no? La Facultad San Fernando de Medicina. Yo, profesor, voy a postular ahí. ¿Pero no te parece raro que los estemos poniendo en reformistas? Y que ellos se les considere precursores de la independencia. ¿Mm? ¿No te parece raro si ellos nos los han puesto como héroes de la patria? Pero son reformistas. Y se les llama próceres. No me vas a negar, eso en el colegio nos han enseñado. Próceres de la independencia. Paso oral, una pregunta y te subo 2 puntos. Próceres de la independencia. Hipólito, dale bien. ¿Sí o no? Ya. Ahora, es medio raro, ¿no? ¿Mm? Ninguno de esos tres que están ahí querían independencia. En el caso de Baquijano y Carrillo, él hizo su elogio a Jáuregui, un discurso ante la llegada del virrey Jáuregui, y él hace una queja, ¿no? Una queja, pues justamente ante el sistema colonial. ¿Pero para qué? Buscando qué cosa? Buscando mejoras para los criollos, buscando mejor trato para los criollos, pero no querían un cambio, no quería un cambio, solo quería mejores privilegios para los criollos. Eso es lo que quería. Toribio Rodríguez de Mendoza trajo la ciencia, la filosofía a la Universidad San Marcos, que en ese tiempo era la Convictorio San Carlos, inclusive le llamaban el bacon peruano, imagínate. Pero no quería independencia.
Hipólito Unanue ya es el colmo. Hipólito Unanue primero se juntó con un grupo de también criollos para atentar contra el virrey en ese momento. Luego, cuando están a punto de ser descubiertos, Hipólito Unanue les tira dedo a sus compañeros. Los delata. Luego se vuelve realista, hincha del virrey. Cuando llega a San Martín, se da cuenta que San Martín viene con fuerza y otra vez se cambia de bando y se vuelve pro independencia. Qué curioso. Ese es Hipólito Unanue. Si no me crees, pregúntale a tu profesor de historia. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Abraham, levanta la manito. Te escuchamos, Abraham. A ver. Abraham, te escucho. Abraham levantó la manito. Ay, Abraham, ya. Te confundiste. ¿De mano? Ya, bueno. Ya. Bueno, ya. Vamos a ver. Oiga, profesor, ¿por qué siempre varios de mis compañeros se confunden y levantan siempre la manito sin querer? ¿Por qué, profe? La verdad no sé. No, la verdad no sé. Aunque hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis, profe? La hipótesis es que están jugando y presionan sin querer la Y con alto. Pero yo no creo eso, ¿sí? Eso es un mal habladuría, ¿sí? Yo no creo eso. Ya, a ver. Entonces, como decíamos, cuando hablamos nosotros de estos personajes, pues hay que tenerlo presente. Profesor, pero debe haber algún separatista criollo, profe. Sí, sí lo hay. Ahí está el señor Vizcardi Guzmán. A él por lo menos sí le podemos decir independista, separatista. Porque él sí quería el rompimiento con España. Ya no quería que dependamos de España. Rompamos lazos total. Radical en su postura. Ya ve, profe, entonces sí hay, profe, ve usted, cheque. Nos hace ver mal al Perú, ve, sí hay, profe. Sí, pues sí hay. ¿Qué crees que hicieron los criollos con él? Los reformistas. ¿Qué crees que hizo la iglesia con él? ¿Qué crees que hicieron los criollos en general con él? Lo expulsaron del Perú. Muy radical ya. Lo expulsaron del Perú. Lo votaron, lo excomulgaron de la iglesia. Llegó a ser vendido como esclavo en Cuba. Se salvó de milagro. Llegó a Londres. Pidió a los ingleses ayuda para la independencia. Los ingleses no podían tampoco porque estaban peleando contra los norteamericanos. Al final murió solo, en pobreza en Londres, olvidado por su patria. Así murió un verdadero independista. Así tratamos a los que sí querían independencia. Esta es la historia del Perú. Repito, todo lo que te estoy hablando, si no me crees, investígalo. Profesor, pero ¿y la carta de los españoles americanos? Claro, es una carta, pero fue recién conocida después de la muerte de él. ¿Tú te imaginas ser Vizcardi Guzmán y haber dedicado toda tu vida para pedir la independencia de tu país y que estás muriendo pobre, solo, olvidado, expulsado de tu patria? ¿Cómo se habrá sentido? Porque él no sabía que se iba a ser famoso con su carta. Pero ¿cómo se habrá sentido? Así se trata la patria.
lamentablemente. Y por eso que muchos historiadores dicen que la independencia no es una independencia como tal. Pero, ¿uh? Cuando queremos saber más o menos por dónde va el problema, tendríamos que hablar de los criollos, la ideología criolla. Hay que tener cuidado con la ideología criolla, la cultura criolla, la criollada peruana, la mal llamada viveza peruana, ¿no? Esa mal llamada criollada, que ese criollazo, ¿no? La de decirle a tu enamorada que te vas con un amigo y me estás con otra. La de vender pan con pollo, pero solo hay pollo alrededor del pan y en el centro no hay nada. La de hacer pasar una moneda falsa, ¿no? Para que te la hagas pasar, pues, como verdadera. Hacerte dormido para no ser siente una abuelita y así seguir durmiendo en el micro, ¿no? Conseguirte el examen de admisión pagando plata para que así sin estudiar puedas alcanzar vacante. Esa es la criollada peruana. Eso no es populismo. Esa es la mal llamada criollada peruana. No confundamos términos, vayamos más allá de lo que nos dicen la cultura popular. Yo veo que la gente utiliza palabras que ni siquiera entienden el significado y están mal utilizadas. Criollada, la viveza, la mal llamada viveza peruana, la criollada peruana. Ten cuidado, porque después no te quejes. Si ya no te gusta ese criollo, no te quejes cuando sea a ti a quien te engañen, sea a ti a quien te den la moneda falsa, a ti sea quien te venden ese pollo, ese pan con pollo hueco por dentro, sea tu abuelito o a tu abuelito quien no le cedan el asiento, o que no ingreses porque alguien te quitó la vacante haciendo trampa. Ese es el problema del país. Esa es la criollada, la viveza, oportunista, saber aprovechar la situación, no te importa nada más, saca provecho personal. Así es, Job, así es. Criticamos mucho a los gobernantes, pero no nos vemos a nosotros mismos. Gracias, Job, muy buen comentario. También tenemos que ver qué tenemos de nosotros, de eso, que está insertado en nuestra cultura. Muy bien, Aldo. Pero no son ideas populistas. Tenemos que exorcizarnos. Tenemos que salir de la Matrix. Nos han metido en la cabeza palabras, cultura, imágenes. Tenemos que ir más allá de eso. A los jóvenes, por medio de las redes, nos han metido palabras como populista, usurpador, de facto, ahorita en todas estas semanas. Y la gente, sí, pero no entendemos qué es. Cuidado con estar utilizando palabras que nos están metiendo en la cabeza pusables y ni siquiera tenemos un significado real. Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿No es Eusebio, Marc? ¿No? Eusebio de Llano, no es José Eusebio Emiliano Zapata, te estás refiriendo, no sé si creo que has escrito muy rápido, pero si te estás refiriendo a él, bueno, él primero para comenzar no tanto sería del Perú, ¿no? Además para el lado mexicano, y sí se le considera un separatista, pero tampoco sería criollo, estamos hablando de los criollos, ya, bueno, estamos hablando de Perú, recuerden, ¿no? Ahora, desde eso hay que tenerlo presente, ¿no? El criollo es así. Cuando San Martín vino y dijo, vengo a liberar los criollos. ¿Qué necesitas? Le dijeron los criollos. Necesito pertrechos, establos, caballos, comida, todo. Ya, toma, te lo damos, pero fírmame acá, por favor, fírmame acá. ¿Qué te firmo? Ah, que si en caso ganas la independencia, nos tienes que pagar por todo lo que te hemos dado. ¿O qué? Pues yo vengo a independizarlos. ¿Cómo le voy a pagar yo si lo estoy independizando a ustedes? Lo estoy liberando. Todo cuesta, San Martín. Pues no te pases, es que te lo pague el Perú. Tiene buena idea, voy a borrar. Ya, que lo pague el Perú, ya firma. Y así fue. El Perú, desde el primer segundo que se proclama libre e independiente, nació endeudado. ¿Y quiénes son los que endeudan al país? Los criollos.
¿O no sabías eso? También un sector de la aristocracia. Pero si no sabías eso, pregúntale a tu profesor. ¿Mm? Y todavía hay gente que todavía sigue con la idea. Profe, se necesita una financiación. ¿Estás seguro de lo que estás hablando, Aldo? Porque estás asumiendo la postura de, me hace acordar la película Los Increíbles, cuando lo enjuician a Mr. Fantástico, porque yo tenía el derecho de suicidarme y él me quitó mi derecho de suicidarme, por lo tanto lo denuncio. Entonces, sí, que sí, si yo vengo a liberarte, veo que estás atrapado, había un secuestrador que se ha metido a tu casa y te ha secuestrado, y yo llego a tu casa, te quito los cables, eh, ya lo he noqueado a tu secuestrador, te liberé. Y ahora te digo, ahora préstame tu celular, voy a llamar a la policía. Dime, tú me dirías, ya, pero cuesta la llamada, por si acaso el mío es prepago, luego me tienes que devolver mi llamada. ¿Así le dirías a tu liberador? Es que se necesita financiamiento. Disculpa, ¿no? Está bien, gracias, me liberaste, pero 5 luquitas por la llamada, porque cuesta, pero loco, cuesta. ¿Así le vas a decir a tu liberador? Eso es lo que hicieron los criollos, la aristocracia limeña. Por eso San Martín se fue decepcionado del Perú. Y cuando vino Bolívar a cimentar la independencia, también. ¿Cómo se fue yendo Bolívar? ¿Cómo se fue Bolívar diciendo? ¿Qué dijo Bolívar? ¿Sabes cómo nos llamaban nosotros? Los traidores de la patria. Los traidores de América. Esa era la chapa que nos ponía. Claro, pero el peruanazo que me está escuchando ahorita, siga con la clase, profe. No quiero ir. Tenemos que ver la historia del Perú en su verdadera dimensión. ¿Ustedes están llevando curso de historia del Perú o no? Es bonita la historia del Perú. ¿Ah? Y cuando se dio la independencia, mucha gente derramó su vida, o derramó sangre y su vida murió, quedó ahí, ¿no? Mucha gente pues se sacrificó, pero estos grupos que estaban arriba, luego empezaron a debatir entre ellos cómo debe ser la forma de gobierno del país. Y vino este periodo del, en este caso, romanticismo. Vino el periodo del romanticismo. Ese periodo del romanticismo va a ser ese periodo en donde, ¿qué vamos a encontrar? Se va a discutir cómo debe ser la forma de gobierno que debe tener el país. Y surgieron dos posturas, los conservadores y los liberales. ¿Sí? Piero, ¿me parece o me estás troleando, Piero? Me estás troleando, creo. ¿Por qué me preguntas? ¿Y la ilustración? ¿Qué acabamos de hablar hace como 10 minutos? Oh, no te pases, ¿ah? Estamos hablando, todo lo que hemos hablado es ilustración, Piero. Oye, no te pases, ¿ah? Creo que me has estado troleando, ¿ah? Ya, mira, y hablo como 10 minutos, un poco más, creo. No, ¿ah? ¿Qué? No, mi, el, tú, ti. Oye, ¿qué estás? Oye, ya me estás troleando. Ahora me está escribiendo en clave. No, mi, el, tú, ti, lo. El título. Es que, ya, repito, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Estamos hablando de la ilustración, hemos hablado de la crítica al orden colonial, estamos hablando de ilustración, pues. ¿O qué pasó? Nos está troleando, ¿eh? No sé qué pasó. Bueno. Ahora, Cristel me dice, profesor, así como pasó en la Revolución Francesa que influenciaron los ilustrados en el Perú, ¿pasó eso? No. La ilustración que llegó, y eso creo que ya lo he dicho, la ilustración que llegó acá al Perú solo fue de título. No fue como pasó en la Revolución Francesa. Ejemplo, en la Revolución Francesa, todas las tierras de la iglesia se las repartieron entre todos los ciudadanos. La iglesia perdió tierras. ¡Pum! Acá en el Perú, ¿cuántos metros cuadrados perdió la iglesia católica
en la independencia. Ni un centímetro cuadrado. Perdió. En la Revolución Francesa se plantearon ideas como los derechos humanos y todo. Acá en la independencia de Perú, por ejemplo, ¿se abolió la esclavitud? Pregunta, ¿durante la independencia se abolió la esclavitud? Vamos, tú sabes historia. No, pero la abolición de la esclavitud recién vino con Castilla y en el segundo gobierno todavía. ¿Ves? Entonces, no fue habrá llegado la idea, habrá llegado el discursito, habrá llegado la idea de que sí, por la patria, pero en verdad, quien fue beneficiado no fue la población, fue el grupo de arriba, los criollos que querían subir. ¿No te genera un déjà vu con lo que hemos estado hablando en la primera parte de la clase y la coyuntura política actual? Y luego el debate, ¿no? Al discutir, ¿no? Como te estaba ya explicando, hay conservadores y liberales. ¿A qué te suena conservador? Y eso es lo que estamos discutiendo ahora, Cristel. ¿Qué te suena conservador? Claro, que no hayan cambios, conservar las cosas tal y como están, mantenerlas así como están. Son tradicionalistas en ese sentido, ¿no? ¿Estaban a favor del poder ejecutivo? No hay ni poder ejecutivo aquí en este periodo todavía, Cristel, cuidado. Conservar la Constitución del 93, allá haciendo el paralelo con lo de ahora. Ya, pues no, te vas a llevar una sorpresa, no sería así. ¿Ves? Por eso, escúchenme, aprendamos de la historia para ver lo que pasa, qué tanto ha cambiado o no, si es que ha cambiado. Como muy bien me has estado definiendo todos los demás, conservador es aquel que quiere mantener el establishment, quiere mantener los privilegios y quiere mantener las cosas como están. En este periodo los conservadores respondían a la aristocracia limeña, a la aristocracia que habían tenido muchos privilegios durante la colonia y no querían perder, obviamente, esos privilegios. Ahora, por el otro lado estaban los liberales, ¿no? Ahora, los liberales, en este caso, vamos a decirlo así, planteaban las ideas del liberalismo, ¿no? La idea de que cada hombre es ciudadano y libre y todo eso, ¿no? El máximo representante de los conservadores era Bartolomé Herrera. Ahora, Bartolomé Herrera es parte de la tesis de la soberanía de la inteligencia. ¿En qué consiste la tesis de la soberanía de la inteligencia? La soberanía de la inteligencia lo que plantea en pocas palabras qué cosa es, de que solamente unos cuantos pueden gobernar. El indio no. El indio es bruto, ignorante, salvaje, incapaz. Los liberales más bien planteaban la soberanía popular, que cada uno debe saber elegir y decidir su vida y el gobierno, ¿no? Bartolomé Herrera decía, no, que eso es un absurdo. Bartolomé Herrera lo que decía en pocas palabras era que, como creyente que era él, pensaba de que todo responde a un plan divino de Dios, una providencia divina. Y como todo responde a una providencia divina, entonces Bartolomé Herrera indicaba de que Dios quiso que venga a España y nos traiga la civilización y la religión verdadera. Dios quiso eso. Ahora por sus pecados los españoles son expulsados. Pero ¿en qué parte del plan divino de Dios? ¿En qué parte del plan divino de Dios se plantea de que el indio tiene que volver a ser libre? El indio es bruto, ignorante, salvaje, incapaz. Él no tiene ni siquiera la posibilidad de dirigir su propia vida, menos la de dirigir el país. El indio necesita que alguien lo gobierne, porque él no tiene la capacidad de autogobernarse. Entonces, ¿quién debe gobernar al país? Los más inteligentes. El indio es bruto. El indio solo sirve para obedecer. Por lo tanto, el indio
Ni siquiera debe preguntar por qué, ni siquiera debe votar en las elecciones, y él no sabe de política, él no tiene la inteligencia. Los más inteligentes son los que gobiernan. Ellos son los llamados. Así hablaba él. Ahí mira la lectura. Él decía, las leyes, y conocer las leyes divinas incluso, solo los más aptos, los más inteligentes pueden llegar a saber eso. ¿El pueblo, la gran mayoría, tiene la capacidad de hacer eso? No, no tienen esa capacidad. Entonces, no, pues, no cometamos ese error. Necesitamos que los más aptos son los que tienen que gobernar. Ellos son. El pueblo no tiene esa capacidad, aunque no lo creas. ¿Mm? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Mm? Eso es lo que dice, pues, él. ¿Mm? No sé qué opinas, pero ahí está. Eso es lo que te estoy explicando. Entonces, es una aristocracia, sí es Job, es una aristocracia. Ah, Cristel se está dando cuenta. Oiga, profe, veo que no hay mucho cambio de Ginés de Sepúlveda. Ah, claro, por eso la sospecha de Abraham es correcta. Suena a un Aristóteles, suena a un San Agustín incluso. ¿Mm? Pero, profe, usted habla así como si en la actualidad ya hemos mejorado, profe, ese pensamiento retrógrado. ¿Así? ¿Tú crees eso? ¿Mm? ¿Qué dijo Marta Chávez con respecto a las marchas? La calle no puede poner presidente, congresistas ni ministros. A ver, señores, son colectivos ciudadanos. ¿Qué es lo que plantean? ¿Y qué es lo que se puede o no se puede hacer? Tenemos un sistema democrático basado en elecciones, es un sistema representativo. La calle no puede poner presidente, congresistas ni ministros. ¿Ah? Pensamiento conservador. Carlos Mesía, actual candidato por el partido de Keiko. ¿Mm? ¿Qué decía él, no? Hace tiempo, ¿no? Decía Carlos Mesía, al pueblo no se le escucha, ¿no? Y últimamente ha cambiado su discurso porque está en elecciones. Ha dicho, no, sí se le escucha, pero no siempre, ¿no? Vamos a ver dónde está, desde hace una semana. Si tú buscas a este señor, él también dijo eso, ¿no? Vamos a ver si le encontramos. Pero bueno, ya en todo caso búscalo con el nombre. Él decía eso, ¿no? Ha habido cambio, ¿no? Carlos Mesía del Pueblo, bueno, ya no está ya. Pero búscalo, él dijo eso en el año 2019. Entonces es un pensamiento que está ahí. Hay que tenerlo eso claro. Claro que sí, Lucía. Ahora, Benito Lazo, ¿qué dice, no? Claro, como me dice Nicole. A ver. Benito Lazo dirá, está loco este pato. Yo me acuerdo. Sí, de frente va a decir, está loco. De ese hermoso. Se me adelantó el video que quiero pasarte. Ya, espérate. Como decía, él va a decir, ¿no? Está loco. Está loco, en este caso, los conservadores. ¿Por qué? Porque cada ciudadano debe ser libre de elegir. Todos somos iguales, todos somos ciudadanos y por lo tanto la soberanía es popular. Ya que me echaba con él, ¿no?
Hasta inclusive él tiene una frase buenaza que les va a vacilar a todos los que se han sentido ofendidos cuando los terruqueaban en algunos medios. Él dice, ¿no? Los conservadores, dice Benito Lazo, los conservadores son aquellos a quienes suena tan mal la palabra igualdad que la toman en un sentido anárquico y desorganizador. Quiere decir, cuando un conservador escucha la palabra igualdad, son anárquicos, quieren desorden y caos. Así decía Benito Lazo. Igual ahora, ¿no? Los marchantes decían, igualdad, terruco. Justicia, terrucazo. Nueva constitución, recontra terruco, seguro va a San Marcos. Tú habrás visto que así se empezó a hablar. Es que los conservadores así atacan a los que buscan libertad, derechos, ¿no? Claro. La pregunta que ya sabes que voy a decir. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? ¿Es fácil responder eso? Hay que tener cuidado. De hecho, que estamos en desacuerdo con lo que dice Bartolomé Herrera, claro que sí. Pero por eso vamos a decir que los liberales son los buenos. No pongo en duda lo que dijo Benito Lazo, aunque su chapa era el Robespierre peruano, es también que tenerlo presente. Pero hay que también tener presente que los liberales responden al interés criollo, y ya te he hablado de la criollada peruana. Al final el debate lo ganaron los liberales, por eso que el Perú es una república con una constitución. Ya ve, profe, está bien. Pregunta simple, ¿se cumple la constitución? ¿Se cumple? Está muy bien escrita, muy bonita, pero ¿se cumple o no se cumple? Ahí está el problema. Los liberales son buenazos para hablar. El criollo, ¿cómo te habla? Ya, que eso sí es populista. Te habla lo que al pueblo le gusta escuchar. Voten por mí, jóvenes. Y si yo salgo elegido, anulo los exámenes de admisión. Todos son cachimbos, todos van a poder ingresar. La gente. Pero son bravazos, ¿eh? Hasta qué buenazos son para hablar, ¿eh? Hasta te citan poemas, ¿eh? Te citan hasta poemas. O sea que la gente... Alucinante. Ten cuidado, ¿eh? Poetos son. Pero después al final, ¿no? Yo no escuché, no hablaba de Sagastia. No estoy mandando indirecta a nadie, después me mandan a cerrar el curso. Después los medios se me van encima. Yo estaba hablando de otro. Para que veas si hay parecido. Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Se escucha, ¿no? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetía ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Yo hablaba de él, ¿eh? Ahí está. Profesor, estoy sintiendo un déjà vu en la historia del Perú, profe. Estoy sintiendo, profe, un déjà vu.
Ah, espero que ahora entiendan los que decían que no estaba haciendo la clase al comienzo. ¿Mm? Ahí está. Entonces, tener cuidado también con la ideología criolla, que te prometen todo en campaña y al final... Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? El pensamiento, pues, justamente romántico se caracteriza por ese punto, ¿no? De acuerdo, entonces hay que tenerlo presente. Marc, me haces varias preguntas, pero cuando yo te pregunto a ti no me respondes. A ver, no sé por qué siento que me estás queriendo medir en historia, pese a que te crees en filosofía. Me preguntas, ¿Benito Lazo rompió su lazo con la religión católica? Te juro que no sé. Hay que preguntarle al profesor de historia, ¿te parece? Más bien, ahora yo te pregunto a ti, Marco. ¿Estás entendiendo la parte de filosofía? Porque te crees en filosofía, no de historia. A pesar que estamos hablando un montón de historia, estamos vinculándolo con las ideas. Así que, Marc, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? Te pido, por favor, que me respondas. ¿Ya? Ok, gracias, Marc. No confundan. Ahora van a empezar a preguntarme su boletín de historia, ¿no? Usted crece en filosofía, no se olvide. Estamos viendo las ideas. ¿Ya? Entonces hay que tener eso bien presente, ¿no? Ahora, pero acá viene la parte que tal vez ahora entiendan por qué les quise hacer esa introducción para que entiendan la clase. Los discursos hablan mucho, los políticos hablan bastante, pero cuando se trata de defender la patria, huyen. ¿Qué pasó luego de esto? Vino la guerra con Chile. ¿Qué fue la guerra con Chile? Terrible. No es clase de historia para hablar de la guerra con Chile, pero tú sabes lo que significó la guerra con Chile. Terrible, terrible. ¿Y qué hizo la clase dirigencial en ese momento en el Perú? ¿Supieron defender la patria? ¿Dando su sangre como la dieron el pueblo? No, huyeron. O sea, tuvimos un presidente que se fue, voy a comprar armas, ya vengo, hasta ahora lo estamos esperando. Entonces, ¿cómo respondió esa clase política? Y los que sí tenían dinero huyeron. Y algunos dejaron Lima desguarnecida, por eso que saquearon Lima. Imagínate. Y cuando pasó todo, regresaron. ¿Puedo ayudar? Uy, ¿qué pasó? Qué terrible. ¿Puedo venir a ayudar? ¿Qué crees que hicieron los jóvenes? Así como tú eres un joven ahora, ¿qué crees que hicieron los jóvenes cuando vieron esos políticos regresar? ¿Qué pasó? Vengo a ayudar. ¿Qué crees que hicieron? Estaban rayadazos. Lárguense. ¿No? No supieron defender a la patria, a dirigirla, y ahora vienen a decir ayudo. O sea que esa generación está basada con la clase política anterior, y por eso que justamente plantearon una reforma total, y llegaron las ideas positivistas al Perú. Y los que llegaron, estas ideas positivistas al Perú, plantearon una reorganización científica de la sociedad. Igual como Comte, ¿te acuerdas? Lo planteaba, y también Herbert Spencer en ese momento también estaba. Por eso que promueven que el Perú tiene que desarrollarse económica e industrialmente, rechazando así como el pensamiento teológico y metafísico. Rechazando ese pensamiento teológico y metafísico. Y ahí resalta la figura de Manuel González Prada. ¿Sí? Manuel González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Su característica principal era ser un anarquista. No creía en el Estado, no creía en la Iglesia Católica, rechazaba toda esa cultura europea
que nos ha inculcado la idea de agachar la cabeza y decir, sí señor, sí señor. Nos han educado para ser obedientes. Eso viene de la colonia. Nos han quitado nuestro espíritu de rebeldía, decía Manuel González Prada. Por eso al indio le decía a él, no, libérate, rebélate, ya deja de agachar la cabeza. Manuel Vicente Villarán es otro señor que desde el punto de vista estatal, universitario, quiso hacer una reforma educativa. Él decía, Estados Unidos, con casi nada de recursos, salvo el petróleo, mira cómo se industrializó. Y el Perú, teniendo tantos recursos, mira cómo está. Tenemos que industrializarnos y la educación tiene que aportar en eso. ¿Cómo? Ya dejemos de enseñar ya cursos como literatura, ¿qué es eso? Lenguaje, ¿para qué sirve? Filosofía, esa es la peor. Hay que enseñar física, química, biología, matemáticas, cursos que verdaderamente permitan industrializar al país y a la población, ¿no? Que sirvan. Ingeniería, ¿no? Eso es lo que necesita el país. ¿El Perú para qué quiere literatos, filósofos? El Perú necesita ingenieros, físicos, químicos, eso es lo que necesita el Perú. Así decía. Religión, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Decía así. Se rayaban los positivistas. Manuel González Prada era tan crítico, tú lo conoces, que hasta inclusive él decía, ¿no? Que la educación, pues, nos ha sometido. Yo te pregunto, a ver, rapidísimo. ¿Qué diría Manuel González Prada? Y vamos poniendo sus textos. ¿Qué diría Manuel González Prada de aquellos jóvenes que ya están planeando en diciembre, como todos los años, ir a regalar juguetes, chocolate caliente y panetón a los niños más pobres para que sientan lo que es la Navidad? ¿Qué diría Manuel González Prada? No le va a gustar lo que dice, ¿no? Pero hay que ir. Yo sé que estoy agarrando carne y hay gente aquí que en este caso pues justamente hace eso, ¿no? Pero es que Manuel González Prada lo va a criticar. No tanto porque haya mala intención, dirá él, sino que él va a decir esto. Deja de ver al pobre, deja de ver al indio como desvalido, como que necesita tu ayuda, porque al hacer eso sigue generando jerarquía. Todos somos hermanos. Dejemos de ver a uno por debajo de nosotros. Antes que estar regalándoles, más bien hay que buscar la forma que ellos tengan la capacidad para que ellos mismos produzcan y ellos mismos tengan su plata para que ellos mismos puedan comprar su panetón, su chocolate caliente y su juguete. Pero no estés regalando, no estés viendo, porque eso genera, muy bien, Nicole, dependencia. Estás incentivando a que ellos sigan pensando que necesitan tu ayuda y viceversa, tú sigues pensando que sin ti no lo podrías hacer. Por eso que ellos criticaban el mesianismo, que tiene que venir alguien a salvarnos. Ya vino la Padula. Uy, sin él no la hacemos, decías, me acuerdo. ¿Qué importa si ese pata renegó del Perú y no quería ser peruano y no quería jugar para el Perú? No, tiene que venir. Que venga el Mesías y él lo hará. Uy, sin Vizcarra nos vamos al diablo. No, Vizcarra, regresa Vizcarra. El mesianismo. Cuidado con el mesianismo. Por eso que Manuel González Prada se rayaba tanto que inclusive llegó a decir, ¿no? Voy a escribir mi libro Páginas Libres, y escribió con J, página. ¿Qué le habrán dicho? Así no se escribe. ¿Según quién habrá dicho? ¿Según quién? Según la Real Academia Española. Dime, ¿estamos en España? No, pero ¿y a mí qué me importa entonces? No, pero es que hablar bien es que, para ti hablar bien es hablar como ellos hablan. Yo estoy en Perú. Yo hablo como me da la gana. Y se rayó, pero tú sabes. Y no solamente escribió páginas mal, todo el libro está mal escrito, ¿tú lo sabes o no? Todo el libro está mal escrito. Pero él diría, ¿por qué mal escrito? Así yo escribo. Así, anárquico.
Se rayó. Por eso que yo sé que todos ustedes cuando chatean están homenajeando a Manuel González Prada cada vez que chatean, porque están recordando su espíritu de rebeldía en el lenguaje, ¿no? Yo sé que por eso lo hacen. Claro. Ahí está eso. Mira, ya te imaginarás cómo los conservadores hablaban mal de él, ¿no? Ahí está. La bronca entre Ricardo Palma y Manuel González Prada, de película. Ricardo Palma era un conservador. Manuel González Prada ya lo conoces, ¿cómo es? Entonces por ahí va. Hay personas que nos pueden despertar, Aldo, pero al final, cuando estés despierto, tú andas solo también, ¿no? Páginas libres, Piero, páginas libres, páginas libres. Así se llama el libro. Basta que aunque veas el libro y esté bien escrito, este bamba. Tiene que estar mal escrito, aunque no lo creas, Piero. Páginas libres, con J tiene que estar escrito. Alucina. Ese es Manuel González Prada, ¿no? Oye, profe, pero así como usted habla, caramba, entonces el Perú era para que avance. Sí, ¿no? Ya, no, para este periodo ya no sería liberal, pues, Nicole, porque ya los positivistas ya no creían ni en los liberales ni en los conservadores, ya se rayaron. Los políticos ya no sirven, hablan mucho, pero no pasa nada. Ya no se quería meter en ninguno de los dos. Más ellos querían que se forme la idea de patria. La idea de patria, a pesar que eran anarquistas, o por lo menos Manuel González Prada. Por ejemplo, Manuel González Prada organizó los sindicatos de trabajadores en el Perú, los organizó. Las marchas de las 8 horas laborales surgieron en este periodo. Imagínate, qué loco. Se rayaron. Buena. Pero seguro ustedes están pensando, ya, cheque, un spoiler. Profe, ¿por qué Perú sigue mal? ¿Tú crees que cuando Manuel González Prada dijo los viejos a la tumba, los viejos dijeron, oye, tiene razón Manuel González Prada, ya robamos bastante, ¿no? ¿Ya? ¿Y se fueron? ¿Tú crees que fue así de simple? No. Y empezó a surgir en estos políticos ya antiguos, tradicionales, la idea de ir en contra de las ideas positivistas. Y ahí surgió el espiritualismo. El espiritualismo, en este caso, surge como una reacción antipositivista. Una reacción antipositivista. Se van a negar a que avance el Perú de manera científica. Consideraban que era un absurdo, que lo que el Perú necesita no es tecnología ni necesita tampoco ciencia, lo que el Perú necesita son valores. Nuestros gobernantes son unos inmorales, necesitamos traer valores al Perú. Y por eso que ellos empezaron a hablar de temas filosóficos, estéticos, metafísicos, religiosos. Tenemos que traer moral al país. Falta moralizar al país. El Perú no necesita ciencia, no necesita técnica, no necesita eso, no necesita ciudades ni edificios, necesita valores. Oye, profe, pero está bonita esa idea. Suena bonita, ¿no? Alejandro Deusto era su máximo representante, Mariano Iberico también. ¿Sabes lo que decía Deusto? Que lo que necesita son valores. Pues. Bacán, profe, me parece bien. Entonces hagamos, profe, una educación de valores para la población. Aguanta tu coche, te dirá Alejandro Deusto. Sí, necesitamos valores. Pero hay que dar esos valores a nuestros dirigentes. ¿Al indio? El indio es una raza agotada. Ya no da para más. Ya están malogrados, ya. Tantos siglos los han tenido así que ya son borrachos, ignorantes, limitados. ¿A ellos qué le vas a enseñar valores? A ellos enseñan lo que dicen los positivistas, trabajar y todo. Pero son a los hijos de las grandes familias que sí tienen valores universales, a ellos sí se enséñales a dirigir. El indio no tiene esa capacidad moral. Ya están malogrados, son viciosos, borrachos, mentirosos. Ellos no. Enséñale a la clase dirigencial, a esas familias. A ellos sí son los que deben darle una educación completa. ¿Qué opinas? Ahora te das cuenta por qué
la educación está tan mal que tenemos que estar estudiando en academias preuniversitarias para poder acceder a una universidad pública, bueno, fuera privada, pública. ¿Por qué nos enseñan tan básico en los colegios estatales? Porque tal vez esta idea se ha mantenido en el tiempo. No, son del pueblo, ellos enseñan de básico, no dan para más. Ya lo más que resalten, que postulen. Y por eso Deusto decía, lo que hay que concentrarnos es en temas estéticos, la belleza, la vida estética, que permita captar la belleza y la libertad, ¿sí o no? Los temas que fueron cortinas de humo, ¿no? Mariano Iberico, ¿no? Que también planteaba lo mismo, que lo que necesitamos valores, pero polemizaba con Deusto, diciendo que no es suficiente una vida estética, lo que necesitamos es una vida religiosa, porque la vida religiosa nos permite descubrir la esencia de todo. Y ¿saben lo más curioso? Que pegó esta filosofía, pegó. Y al final nos olvidamos de las ideas positivistas y ya fue pues la industrialización del país. Te contaré que en otros países no pasó eso. En otros países, como Brasil, sí se industrializaron bastante. Tanto así que la bandera de Brasil tiene el lema de Comte, ¿no? Orden y progreso, ¿sí? ¿Ves? Pero en el Perú no. Esa es la historia del Perú, chicos. ¿Qué paralelo encuentran con lo que ha pasado en las últimas semanas? Oiga, profe, entonces, ¿qué? Usted lo que está diciendo es que nuestra cultura es alienada, ¿no? ¿Y crees que lo digo yo solamente? Si lo hablamos desde el punto de vista de si la filosofía que tenemos es auténtica o no, te vas a sorprender. Hay algunos autores que dicen que nuestra filosofía no es auténtica, como Augusto Salazar Bondy, y hay otros que dicen pues que sí es auténtica, como Francisco Miro Quesada Cantuarias. Mira lo que dice Bondy, a ver qué opinas. Que nosotros estamos dominados. Somos producto de una dominación cultural. ¿Por qué? Porque nos tienen dominados económicamente. ¿De acuerdo? A ver, permíteme. Entonces, como estamos dominados económicamente, dice Salazar Bondy, y estamos subdesarrollados, nos han también generado una cultura de dominación. ¿Y esa cultura de dominación qué hace? Que seamos imitativos, que no seamos originales, que seamos inauténticos, que estemos alienados y además somos alienantes. Nos creemos todo lo que los medios y la cultura nos dicen y creemos que somos libres, cuando en verdad nos tienen dominados culturalmente y no nos permiten ir más allá de la dominación. Y hasta creemos que está bien ser dominados. Qué curioso, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser ahora? ¿Qué tanto nos dejamos dominar por los medios de comunicación, las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram? ¿Qué opinas? Duele tal vez darnos cuenta que sí, pero hay que abrir los ojos. Repito, es la metáfora de Platón que dije al inicio. ¿Te acuerdas? Algunos salen de la caverna y quieren regresar porque no quieren ver la verdad. ¿Qué tanto el Perú es así? Miro Quesada. No, no es así, no. Sí tenemos filosofía auténtica. Es producto de la originalidad de cada uno. Qué curioso, ¿no? Miro Quesada, ¿no te suena ese apellido? ¿No le suena? Fundador ideológico de Acción Popular. Introdujo la lógica matemática a San Marcos. Crítico de todo tipo de violencia. Planteando una idea más racional de que el hombre debe pensar por sí mismo. Kantiano, hincha de Kant. ¿Qué decía? Que sí hay una filosofía auténtica, pero es generacional, poco a poco se da. Primero vienen los patriarcas, dijo él, la primera generación que trajo una filosofía de Europa.
No sabían ni entendían muy bien esa filosofía, pero su aporte es que lo trajeron. Luego sus alumnos, los forjadores, que sí iban a tener mejor dominio de la filosofía europea. Y van a surgirles en ellos la propuesta de hacer una filosofía auténtica en Latinoamérica. Una filosofía auténtica en Latinoamérica. Pero ellos no lo van a poder hacer. Se lo van a ceder a sus alumnos, la generación técnica, que ellos hagan una filosofía auténtica, pero lo van a hacer pero con angustia, porque va a haber mucho debate. El debate va a ser, ¿y cómo hago esa filosofía auténtica? Por eso que se debatían, ahí se da la bifurcación, ¿no? Los afirmativos decían que sí, ya se puede hacer, solo hay que reflexionar sobre las cosas que pasan en nuestra región, ¿no? Leopoldo Sea, por ejemplo, mexicano, decía eso. En cambio, los asuntivos decían, no, todavía hay muchos asuntos que resolver, hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto. No, hay que seguir estudiando, ¿no? Mario Bunge, por ejemplo, decía eso. Pero al final hicieron filosofía auténtica, pero con angustia. ¿Por qué con angustia? Dice Miro Quesada. Porque les costaba querer hacer una filosofía original que nadie más haya dicho. Pero según Miro Quesada ya llegó la filosofía a la generación naturalista, donde ya los filósofos son auténticos sin angustia. ¿Qué significa eso? Que ya hacen filosofía sin estar preocupándose si se han copiado o no se han copiado. Simplemente hacen filosofía y les nace y no están importándoles si están imitando o no, simplemente son sus ideas y punto. Entonces, para él sí hay filosofía auténtica, que son los naturalistas. Para ellos sí es auténtico y original. Ya queda en tu decisión cuál crees que es más coherente. Ahí está. Ahí también ahí tienes unos textos que se te dan para que puedas complementar, pues, lo que puedas haber escuchado, ¿no? Está en tu aula virtual. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno. Y por si acaso no he corrido, me he dado el tiempo para hablar y todo. Yo sé que, bueno, algunos habrán pensado que estaba haciendo hora al inicio. Bueno, si algunos ya me conocen, saben que me gusta cada minuto aprovechar. Y esta clase era muy importante para vincularlo con la actualidad. Y espero que lo hayas hecho. Espero que lo hayas hecho. Te vaciló la filosofía de Salazar Bonipiero, un libro sobre este tema. Yo te recomiendo que leas ¿Existe una filosofía auténtica en Latinoamérica? Esa. Lee esos textos, te va a llamar la atención y lo puedes encontrar en internet. Ese de ahí. Ahí lo vas a encontrar la referencia, ¿no? También ahí tienen una bibliografía para que ustedes puedan revisar, chicos. Ahí tienen una bibliografía que pueden revisar. Así que ya saben, chicos, no solamente hay que estudiar y recibir información. Tenemos que agarrar la información y masticarla, analizarla y siempre aprender de la historia para que no se repita. Para que no se repita. Eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas ahora. Pregunta número 1. Y son las 9:52, con bastante tiempo. Y ya saben, le pone el profe, ¿puedes repetir la 1? Ya, por favor, A ver. Ya. A ver, ya. Yo creo que sí se puede cambiar el Perú, Piero. Yo sí tengo fe en eso. La 1. Durante el periodo escolástico se trató de justificar el predominio de la invasión sobre las tierras indígenas. Para tal fin se polemizó sobre qué. Qué regaladita. Muy bien, Brigitte. Muy bien, Nicole. Muy bien, Catherine. La clave, ¿cuál es? Obviamente es casa, ¿no? Se discutió acerca de la humanidad del indígena. Excelente. Yo sí confío en la juventud, Aldo. Claro que sí. Pero tampoco la voy a aplaudir siempre porque tenga que aplaudir. No es así. Ustedes son mis alumnos. Si tú te equivocas y respondes mal varias preguntas, ¿acaso por eso voy a perder la fe en ustedes? Pero tampoco voy a cometer decir, sí, estás bien, esa es la clave. No, pues.
tengo que decirte, mira, esa no es la clave, pero sigue intentando, porque sí la puedes ver. Igual, la juventud ha salido con toda la dignidad del mundo, y yo los felicito y los admiro. Pero también necesito que se abran los ojos, se den cuenta de las cosas. Con la verdad ante todo, claro. Vamos con la pregunta número 2. Sepúlveda consideró al indio como un ser bárbaro. ¿Por qué? Te creo. Te creo. Excelente, muy bien, Nicole. Muy bien, Cristel, muy bien, Irenka, Daniel, excelente. Bien, bien. Hay dos Nicole, ya. Nicole Castillo también. Bien, bien, Carla. Claro, muy bien. La clave, ¿cuál sería? Está apartado de la recta razón por los hábitos inhumanos. ¿No? Hay una película, ahí está. La puedes buscar en YouTube, ¿eh? En YouTube. Está ahí la película. Es una película francesa. Te puede llamar la atención. Ahí está. Pregunta número 3. Ya le deben haber tomado fotito. González Prada exaltó el valor de la science y del progreso. Al mismo tiempo negó todo tipo de autoridad y propuso una libertad ilimitada en el hombre. Teniendo en cuenta ello, González Prada presentaba una tendencia hacia ¿qué? Te creo. Te creo. A su madre, ya no puedo leer porque ya me llenaron el chat muy bien, todo el mundo con sí. Anarquista, precioso, ¿no? Así es, anarquista. Interesante su pensamiento también, ¿no? Ajá. Para hacer el paralelo con lo que pasa en la actualidad, ¿no? Pregunta número 4. El movimiento espiritualista en el Perú surge como una reacción antipositivista. Su máximo exponente fue el filósofo huancaíno Alejandro Deusta, quien consideraba la libertad como fundamento de los valores morales. Uno de los campos donde reflexionó a profundidad fue el educativo, llegando a defender una educación de carácter. Te creo, mi Padawan, te creo. Sí, pues, muy bien. Nayeli, Mark, Catherine, Brian, Shemina, Naomi, Carla, Nicole, María, Nicole, Azu, bastante Nicole, Romero, Yamilé también, muy bien, elitista, pues ser elitista ese señor, ¿no? Bueno. La 5. El periodo espiritualista en el Perú se caracterizaba por ¿qué? Te creo. Despacio, lean despacio.